nosotros en el versículo 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces ayer decíamos, lo que va a hablar a continuación son los actos de alguien que es bendito. Pero miren cómo dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Entonces, ¿para quién es el reino de los cielos? Para los benditos. Pero ¿quién es un bendito? Alguien que ha sido bendecido por Dios, decíamos ayer, ¿verdad? Así de una manera muy simple. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, vemos quién es un bendito a través de los actos. O sea, no solo decir que es bendito por la fe o decir que es bendito porque Dios lo ha bendecido, sino un bendito a través de los actos. Es decir, alguien que es bendito, ¿qué hace? Veíamos ayer. Entonces dice, versículo 35, fíjense cómo dice, y no se necesita, hermano, interpretación, está clarito. Dice así: porque tuve hambre, ¿y qué dice? Y me diste de comer. Entonces, ¿qué hace un bendito? Dar de comer al hambriento. Ajá. Dar de comer al hambriento. Pero decíamos ayer, ¿por qué un bendito tiene la capacidad de darle de comer a un hambriento? Porque no tiene miedo de que se le acabe. Alguien que no es bendito tiene miedo. Ahora sí, como dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, es un dicho del tiempo de mis papás, ¿sí? Digo porque si a veces no se aclara eso, como dicen, ¿y por qué dijo eso? Bueno, decían que a veces el marido, ¿verdad? En la manutención para la familia era cuentachiles, ¿verdad? Es un refrán muy viejito. ¿Y a qué se refería? Que no aflojaba, o sea, le dolía. Ajá. Entonces hay quien tiene esa atadura o maldición, ya sea porque le heredaron sus padres o ya sea por cómo vivió. Pero es algo que uno, si es hijo de Dios, tiene que aprender a desprenderse. ¿Y de qué manera uno se desprende? No es que en primera instancia Dios haga que las cosas abunden, aunque Dios lo hace. No, que seamos libres en nuestras manos para poder compartir de lo que tenemos, pero sin temor a quedarnos sin nada. Entonces, un bendito tiene la capacidad de dar de comer al hambriento porque no tiene miedo. Depende de Dios. Sabe que su dependencia está en Dios. Pero ¿qué más dice? Tuve sed y me disteis de beber. Lo mismo. Dice, fui forastero y me recibisteis. Ajá. Fui forastero y me recibisteis. Entonces hay ocasiones en las cuales el que es bendito ayuda a la gente a seguir su camino. Ajá. Pero cuando decimos ayudar, ayer aclaramos algo. Por el tiempo que estamos viviendo, tenemos que tener luz de Dios para identificar a quienes sí son los necesitados, quienes son los hambrientos, porque hoy muchos se hacen, aunque no son. Por ejemplo, hablando de los apoyos gubernamentales. Entonces, se supone que los están extendiendo a la gente necesitada, pero ¿cuánta gente que no es necesitada se ha incorporado en esas filas? ¿Cómo decirlo? De una manera ilegal.
vamos a decirlo así, de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque para empezar no son necesitados y ponen su cara de necesitado y hacen los movimientos para recibir. Ahora, tengo que aclarar algo. Y de esta gente que pudiéramos llamar que es ayudada como necesitada, pudiera también ser un bendito si de lo que recibe aprende a retribuirle la gloria a Dios y a obrar como Dios quiere. Ahorita vamos a entender la otra parte, porque aquí vemos cómo la característica de un bendito es que da sin miedo, no tiene miedo a dar. O como veíamos ayer en el Génesis 1, es alguien que tiene la vista abierta para ver lo bueno. Y es alguien que también, vimos en Génesis 1, que cuando Dios lo bendice se hace fructífero, da fruto. Amén. Recordemos que el Señor viene por fruto. Pero dice algo más. Dice, estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo, y mira lo que dice cuando habla del enfermo, y me visitaste. ¿Sí lo vemos? Este detalle es importante porque vamos a ver otra parábola donde vamos a ver obrar al bendito. Decíamos ayer, qué interesante es que la Biblia dice, me viste enfermo y me visitasteis. Pero ¿qué es lo que hoy en día hace la gente para hacerse presente con los enfermos y pensar que ya hizo la gran obra? ¡Rin! Ah, está enfermo, le voy a echar una llamada, ¿verdad? Y no estamos descartando que no se pudiera hacer, pero todo se queda ahí. O sea, como que la gente se limita, o la otra, ¿verdad? Tiene miedo de ir a visitar a un enfermo porque corre el riesgo de contaminarse, de enfermarse. Y yo hago una pregunta, como hace unas semanas la hacíamos en San Bernardo. ¿Y acaso antes no nos enfermamos? ¿Sí o no? Pero ¿cómo con lo que está pasando? El temor nos ha invadido a tal grado de que ahora ya cualquier enfermedad la gente le tiene miedo por causa de la pandemia. Y entonces se retraen. Alguien dice, no, es que me estoy guardando. No, te retraes por miedo de que ahora, si alguien está enfermo, vía remota, vía telefónica, te haces presente. Pero es bien interesante cómo lo dice la Biblia, porque la Biblia no utiliza las palabras nada más porque sí. Dice, me viste enfermo y me visitaste. Ok, solamente hagamos una analogía de esto para ver por qué es relevante lo que la palabra de Dios dice. Ok, suponiendo que alguien está enfermo, tú le llamas. Ajá. Y a lo mejor le pudieras hacer un cuestionario, ¿verdad? Oye, ¿cómo te sientes? ¿Y qué sientes? Y esto, y el otro, y otro. Y necesitas algo en lo cual te pudiera yo apoyar. Todo a través de preguntas. Bueno, sería lo mismo que si tú llegaras a su casa a visitarlo y vieras cómo está y lo que está pasando y si necesita algo. ¿Sería lo mismo por llamada telefónica? Jamás. Aunque tú le hagas un cuestionario de 100 preguntas, no sería lo mismo. ¿Por qué? Pongo un ejemplo, son solo ejemplos, ¿sale, hermanos? Porque estamos viendo lo que es un bendito. Porque tenemos que ver que el que verdaderamente tiene la bendición de Jehová, como vamos a ver en la palabra, tiene una conducta. O sea, no nada más es decir bendito, no nada más es decir Dios te bendiga, no, tiene una conducta. Pero tenemos que pasar por aquí porque eso es un ejemplo muy práctico. Bueno, por ejemplo, si tú vas a visitar un enfermo, dependiendo de qué esté enfermo, no sé, de repente llegas a su casa y ves que por causa de su enfermedad su casa tiene un tiradero o no está aseada. Bueno, si quieres atender al enfermo
¿no sería también parte de una buena actitud para con él recogerle un poquito la casa? ¿Sí o no? No sería lo mismo si lo hacemos por una llamada. No sería lo mismo. Por eso, hermano, como que aquí lo que Dios a través de su palabra quiere resaltar es que el bendito es una persona que obra, no solamente que manda bendiciones a larga distancia, no, es alguien que obra. Ahora, es interesante, hermano, porque cuando uno obra de esta manera que estamos leyendo aquí en Mateo 25, no ves en primera instancia, si eres un bendito y si eres hijo de Dios, no ves en primera instancia vínculos familiares. Como para decir, es que es de mi familia, ese sí lo voy a ver, ese sí lo ayudo, porque es de mi familia. No viene la palabra a través de Cristo y dice, si tú haces eso, eres igual que los del mundo. No estás haciendo nada más, porque el mundo también lo hace. ¿Te das cuenta? Entonces como que ahí vemos que alguien que es bendito de parte de Dios, o que alguien que dice que tiene la bendición de Dios, es alguien que no solo da, que no solo está dispuesto a ayudar al necesitado, sino independientemente de quién sea. Sí, hermano. Porque de repente hay quien aparentemente ayuda al otro, pero está comprando favores. ¿Y quiénes son esos que compran favores? Los que llevan la cuenta. Y te acuerdas que el otro día y te sacan la cuenta, casi te ponen el recibo, ¿verdad? Aquí llevo la cuenta o tengo el recibo de todas las veces que te he ayudado. Hermano, alguien que es bendito no hace eso. Por eso, hermano, tenemos nosotros que empezar a adquirir esa mentalidad de un bendito. Porque decíamos ayer, cuando uno se pasa a examen a través de esto que dice la Biblia, casi todos salimos reprobados. A lo mejor en alguna cosa tenemos palomita, pero para cumplir esta lista todos salimos reprobados. Y más ahora por todo lo que se está moviendo, pero vamos a decirlo así, a nivel mental, antes que lo que está pasando. Porque no se puede negar, hermano, lo que pasó, lo que está pasando, pero uno es la realidad de las cosas y otra es la manipulación que se puede recibir en la mente por cómo se manejan las cosas. Por eso decíamos hace un momento, ¿cuándo no nos habíamos enfermado? Ahora sí, ¿verdad? De repente los que no estamos tan sanos, por lo menos 1 o 2 veces por año. Y los que son sanos también, porque por ejemplo si se llegan a enfermar de una gripa o gripe como le dicen, se están purificando, necesitan esa enfermedad para purificarse. Entonces hasta los más sanos se enferman. Pero ¿cuándo había ese temor en muchos? No, porque sabían o se sabía que era parte de la vida. Ahora con todo lo que ha pasado, para muchos es un terror enfermarse. Les platicaba ayer de una anécdota en mi trabajo, de que hay una secretaria de ahí de uno de los jefes, y les platicó ahí uno de los compañeros que se sentía mal y esto, y todos a una voz la mandaron a que se hiciera la prueba de COVID. Como ahí en el trabajo hay un módulo, como es escuela, hay un módulo, y la mandaron. Y uno de ellos en tono de broma le dijo, ¿verdad? Pues mira, si tú eres positivo me das un abrazo. Y le dice mi jefa, porque
trabaja ahí donde yo. Ah, sí, porque te quieres ir de flojo, ¿verdad? Le dijo. Bueno, para no hacerte el cuento tan largo, se fue a hacer la prueba, regresó y ya da el dictamen. Negativa. Ah, sí, ya lo sabíamos, que eres negativa. Pero bueno, el punto fue que ya después de que le dieron el diagnóstico, le cambió la cara, hermano. Cuando iba a hacerse la prueba, hubieras visto la cara de preocupación que llevaba. Ya cuando le dieron el diagnóstico, le cambió la cara. Y solo por unas palabras le cambió la cara. Ya hasta llegó con el que le había pedido el abrazo. Digo, ahora sí quieres que te dé el abrazo. Y el otro sí, bien valiente, ¿verdad? Porque era el resultado negativo. Sí, dame mi abrazo. Ya, se dieron el abrazo. Pero ¿a qué es a lo que voy? Para que veamos cómo la mente se está trabajando en muchos por causa de cómo se están manejando las cosas. Por eso el bendito tiene que tener otra mentalidad, aunque estemos pasando por estas mismas situaciones o que nos rodeen, donde nosotros estamos, o que rodeen este tipo de situaciones con respecto a la enfermedad que hoy en día se está moviendo. Y sabemos, hermano, que no va a ser la última, porque ya estamos el Apocalipsis se está cumpliendo delante de nosotros, y pues la Biblia habla que tienen que venir todavía cosas más fuertes, porque lo compara con los dolores de una mujer que va a dar a luz, o los dolores de parto. Bueno, dice: en la cárcel y viniste a mí. Lo mismo, ¿verdad? Si alguien no se va a parar con el enfermo, ¿cuándo se va a ir a parar con el que está en la cárcel? Menos. Si al enfermo le echaba una llamada, al de la cárcel le manda saludos porque lo vaya a ver, si es que hay alguien que lo vaya a ver. Ahora imagínate, pobre, si nadie lo va a ver. Pero ¿por qué el Señor pone este tipo de ejemplos y lo relaciona con un bendito? Como que deja bien en claro que un bendito no es cualquier persona. Es decir, que en medio de las multitudes, un bendito tarde o temprano se identifica no por lo que dice, por lo que hace. Y ahorita vamos a ver la otra parábola que vamos a ver, te la anticipo, es la parábola del buen samaritano. Te vas a dar cuenta que un bendito nunca está buscando reconocimiento, solo obra, porque sabe que es bendito, porque sabe que tiene la bendición de Jehová, obra, y no va llevando la cuenta, pero tampoco anda buscando reconocimiento para hacer lo que hace, porque sabe quién es. Amén. Bueno, es como si esta mañana preguntáramos: ¿cuántos benditos hay aquí? Y todos por la fe dijeron: no. Hoy por la fe, pero no podemos quedarnos solo en el decir. Tenemos que obrar, o como decíamos ayer, y si estás obrando en algunas de las cosas que aparecen aquí, pues dale para adelante, porque todavía nos faltan. ¿Sí lo vemos? Bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿Cuál? Ok. Dice: entonces los justos, ahora dice justos, ¿verdad? Pero comienza hablando de los benditos. Dice: le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? 40. Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí
lo hiciste. Por eso, hermano, decíamos ayer también, nosotros adoramos a Dios, pero no lo vemos. Nosotros tenemos que servir a Dios, pero no lo vemos. Entonces, ¿en qué momento servimos a Dios si no lo vemos? Cuando hacemos lo que Él pide. Ahí lo estamos sirviendo a Él. En el culto, ¿cuándo le damos la bienvenida a Él si no lo vemos? Desde que se empieza a preparar el lugar para el culto. Porque se tiene que preparar el lugar a razón de que Dios se va a manifestar en ese lugar, no solo los hermanos de la iglesia, sino que Dios se va a manifestar ahí. Y si Dios se manifiesta, va a haber bendición. Pero si va a haber bendición, entonces tenemos que entender que esa bendición de parte de Dios se tiene que materializar. Por eso decimos que no nos podemos quedar en el Dios te bendiga nada más, porque ahí todavía es palabra. Se tiene que materializar. ¿Sabes cómo es esto? Es como si de repente Dios sentado en su trono allá arriba en el cielo, y desde el cielo hubiera dicho: desde aquí arriba los amo, desde aquí arriba los bendigo. Y no se quedó en eso. ¿Qué hizo? Envió a su hijo en forma de carne, y literalmente su hijo Jesucristo estuvo caminando en la tierra, estuvo directamente tratando con la humanidad. ¿A nombre de quién? Del Padre Celestial, o a nombre de Dios, estando aquí en la tierra. Es decir, nunca se quedó con el Dios te bendiga nada más. No, hermano. Por eso decíamos ayer, el caso de los 10 leprosos. Vienen los 10 leprosos, y decíamos ayer, y no agarró el Señor, dijo: espérenme tantito, guarden su distancia, dejen ponerme el tapabocas y dejen ponerme los guantes de látex para poderlos atender. No, ¿qué hizo? Dejó que se acercaran, o Él se acercó a ellos y les dio una instrucción. Ni siquiera tuvo que tal vez agarrar aceite, ungirlos con aceite. No, les dio una instrucción. Ahora, solamente para que sopesemos un poquito el asunto. Ahorita se dice del bicho: guarde su sana distancia porque corre el riesgo de contagiarse. Bueno, ¿y la lepra no es altamente contagiosa? Digo, para poner las cosas a la par, para que veamos cómo Jesús aún ese tipo de situaciones las enfrentó, y no huyó, y no se sintió amedrentado, se llenó de temor. No, obró. ¿Por qué? Porque era un bendito. Ahora, ¿qué somos nosotros? No somos ovejas, está bien. Somos hijos de Dios, está bien. Pero ¿ya te diste cuenta que solo los benditos van a heredar el reino de los cielos? Los que tenemos que ser benditos, pero tenemos que tener una conducta, una mentalidad de bendito. ¿Estamos? ¿Hasta aquí vamos bien? Porque el mensaje del día de hoy va a ser breve. Hoy sí, por causa de que tenemos que salir de aquí a otra actividad, hoy sí va a ser breve. Bueno, si hasta aquí vamos bien, entonces entrémosle a la parábola del buen samaritano. ¿Sí? Vamos a Lucas capítulo 10, vamos a ver la parábola del buen samaritano de una manera breve. Lucas capítulo 10. Cuando se habla del buen samaritano, hermano, indudablemente que en primera instancia está hablando de Jesús. Pero cuando Jesús habla del buen samaritano, la hizo en un contexto de cumplir con la palabra de Dios. Lucas capítulo 10.
Fíjate, dice el versículo 25 en adelante. Y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sabes qué le estaba preguntando? ¿O hacia dónde podemos dirigir esta pregunta? ¿Qué tengo que hacer para ser un bendito? Porque ya dijimos que los benditos son los que van a heredar el reino de los cielos. Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿en qué contexto maneja la parábola del buen samaritano? El amor hacia el prójimo. Por eso, aunque el buen samaritano es Jesús, aquí Jesús le está dimensionando en relación al amor al prójimo. Y prójimo no es solo tu familia. Prójimo, como quisiéramos, el próximo, el más próximo. Ese es tu prójimo. Amén. Bueno, entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente. Mira cómo le dice: haz esto y vivirás. Mira el énfasis: haz esto y vivirás. ¿Por qué, hermano, tuvo que manejar el cumplimiento de la palabra de esta manera? Haz esto, y no dijo y te va a ir bien, aunque tiene que ver con el que nos vaya bien. ¿Cómo dice? Haz esto y vivirás. Es decir, que podemos en esta vida hacer cosas que nos gustan y no vivir, aunque nos gusten. Por ejemplo, el drogadicto o el alcohólico. Hay muchos que sí les gusta, o no, pero el hecho de que les guste no significa que están viviendo, porque se están matando. ¿Sale? Bueno, 29. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Mira, ¿por qué tuvo que poner el ejemplo? Porque se quiso justificar a sí mismo, como diciendo: bueno, ya me dijiste que tengo que cumplir la palabra, pero ¿quién es mi prójimo? Y sí lo sabía, hermano. Se hizo que no sabía. ¿Sabes cómo es esto, hermano? Cualquier parecido es mera coincidencia. ¿Sale? Es cuando de repente, ¿verdad? Te enteras que se enferma un vecino. Se enferma. Y de repente alguien te llega con la información, con el chisme, no, perdón, con la información, de que se enfermó el vecino que tú ya sabías. Y a lo mejor está así al lado de tu casa. No, al lado, no, dijimos que tú no, ¿verdad? Al lado de la casa de él. Y llega el informante y te dice: ay, ¿qué crees? Que tu vecino se enfermó. Y como que te dio amnesia. Ay, no sabía. Ay, no sabía. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Porque a muchos les da amnesia. ¿Por qué será? Porque no están dispuestos a visitar o ayudar al enfermo. En el caso del mundo no importa, porque esa es su vida. Pero en el caso de alguien que se diga bendecido por Dios, ¿importará o no importará? Sí, y mucho. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo el día de hoy. No podemos nosotros decir que somos bendecidos por Dios y no caminar como benditos. Bueno, dice 30.
Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Mira cómo lo dice. Cierto hombre bajaba, y hasta mencionó, ¿verdad?, lugares. Bajaba de Jerusalén a Jericó. Bueno, ¿cómo podríamos decirlo esta mañana? Bajó, salió, se trasladó del templo a la calle, o del templo a su casa, o como muchos dicen, ¿verdad?, cuando quieren así hacerlo muy espiritual, del lugar santísimo al atrio. Ajá. Cierto hombre. Todavía no dice quién es. ¿Sale? Bueno. Dice: y cayó en mano de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Entonces pone la situación de este pobre hombre que le tocó, como dicen, ¿verdad? Le tocó que los amigos de lo ajeno lo interceptaran en el camino. Y dice aquí que no solo lo asaltaron, lo dejaron medio muerto, dice esta Biblia. No sé cómo dice tu Biblia. Medio muerto. O sea que casi en la frontera lo dejaron. ¿Sale? ¿Estamos? Bueno. Pero lo relevante, hermano, fíjate, lo relevante de este ejemplo que está poniendo Jesús no es el moribundo. Por eso, hermano, ¿cómo te lo digo para que se entienda? Bueno, estamos hablando de los benditos, ¿sale? Bueno, hay muchos, no vinieron, no están aquí. No llegaron, dicen. Bueno, que cuando se acercan a Dios buscando algún favor, alguna ayuda, alguna solución de parte de Dios, ponen cara de moribundo, a ver si Dios les hace caso. Como que si Dios no supiera, ¿verdad?, la situación en la cual se encuentra cada quien, o las batallas que están, ¿no? Y entonces como que tratan de poner cara de moribundo, ¿verdad?, a Dios. Ajá. Ay, Señor, me estoy muriendo porque esta semana solo comí frijoles. Y se le olvidó que hay otros que ni siquiera frijoles. Perdón, solo es un ejemplo muy burdo. Ajá. Pero ya como que si estuviera pasando la gran tribulación y como que si Dios no lo estuviera auxiliando. Y otros que sí están en la gran tribulación, confiando en Dios. Ajá. ¿Por qué? Porque la diferencia, hermano, entre un bendito y alguien que solo es religioso, primero comienza en la mente, no en las cosas de afuera. Ahorita lo vamos a ver. Bueno. Dice 31: por casualidad, cierto sacerdote, es decir, un hombre de Dios, como muchos se dicen, ¿verdad? Yo soy un hombre de Dios. Bueno, habría que ver el comportamiento, ¿verdad? Dice: por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, es decir, cuando vio al moribundo, pasó por el otro lado del camino. Mira, ¿qué hizo el que se decía hombre de Dios? ¿Sabes qué fue lo que hizo? ¿Sabes por qué lo rodeó? Ay, me hago a un lado. De seguro este es un ladrón, es un vividor, es un drogadicto. Por eso le pasó lo que le tenía que pasar. Eso ahí está tirado. Es más, es un juicio de Dios. Y se hizo a un lado.
porque no tenía ojos para ver, que era un moribundo, que era inocente y que necesitaba que lo ayudara. Así hay muchos hoy en día. Aquí no, allá afuera. Bueno, dice, del mismo modo también un levita, ahora sí, un ayudante del sacerdote, que se supone que estaba al servicio del sacerdote y se supone que algo se le tenía que haber pegado, ¿verdad?, del conocimiento del sacerdote. Dice, del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Mira, ¿te das cuenta? Lo mismo que hizo el sacerdote, lo mismo hizo el levita. Por eso, hermano, es bien interesante que hay cosas que no necesariamente se aprenden en un pizarrón. Se aprenden solo por estar en contacto con alguien. Por eso, hermano, de ahí viene la, si lo podemos decir así, la importancia de verdaderamente relacionarte con gente que ama a Dios, gente que conoce de Dios. ¿Para qué? Para que a través de la cercanía o el contacto que tengas con ellos, adquieras en parte, a lo mejor no a través de un pizarrón, pero sí a través de ver cómo se conduce y cómo Dios lo bendice. Pero cuando decimos cómo Dios lo bendice, estamos hablando más allá de bienes materiales. ¿Amén? Ok, dice 33. Ya llegamos al personaje. Dice, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. ¿Te das cuenta que ni siquiera da su nombre? Dice, cierto samaritano, como diciendo, uno que andaba entre la multitud, pero que era samaritano. Mira, no era judío, no era sacerdote, no era levita. Estaba, o su origen era de una región que los judíos consideraban maldita, Samaria. Por eso es que cuando Jesús llega al pozo de Jacob y tiene el diálogo con la mujer samaritana, por eso pudo haber causado inmediatamente habladuría de los que lo rodeaban. ¿Por qué? Porque era una mujer que venía de una región no muy santa, o de una región que no era muy reconocida como por buen, como dicen algunos, ¿verdad?, por buen testimonio. Bueno, pero ¿quién era este? ¿Quién era este del cual no se da su nombre? Y lo vamos a ver ahorita a través de lo que hizo. Un bendito. Aunque era samaritano, era un bendito. ¿Por qué? Por lo que hizo. ¿Qué hizo? Bueno, vamos a leer. Lo primero que hizo es cuando lo vio, ¿qué tuvo? Compasión. ¿Qué será tener compasión? Te identificas con el que está ahí y entonces lo ves como si ese que está ahí pudiera ser tú. Y cuando se ve en esa posición, entonces viene el pensamiento. Chequemos esto, viene el pensamiento. Si yo estuviera en esa posición, ¿qué esperaría yo de los demás? Si yo estuviera enfermo y la enfermedad fuera grave, ¿qué esperaría yo de los demás? Eso es tener compasión. Si yo viera a alguien que no tiene ni para comer y me veo en su posición, ¿qué es lo que yo quisiera? Y más si tienes familia. ¿Qué es lo que tú quisieras? ¿Qué es lo que tú esperarías de los demás? Que alguien te acerque un bocado
o un vaso de agua. Bueno, pues ni el sacerdote ni el levita, que se suponía que conocían de Dios, checa, que se suponía que conocían de Dios, no tuvieron compasión cuando se suponía que ellos eran los primeros que tenían que tener compasión, y no la tuvieron. Por eso, hermano, aquí es donde entra, si lo queremos ver así, el desafío de todo aquel que se dice hijo de Dios, de todo aquel que se dice siervo de Dios, porque algunos, ¿verdad?, hasta dicen yo soy, hasta toman vuelo, ¿verdad? Yo soy siervo de Dios, toman vuelo, ¿verdad? Pero no obran, no hacen, aparentemente tienen un conocimiento, pero no tienen una vida. Por eso a este que le está hablando el Señor Jesús con este ejemplo le dice: haz esto y vivirás. ¿Pero a qué tipo de vida se estaba refiriendo? A la vida que uno adquiere en Dios cuando uno pone en práctica su palabra. No a cualquier vida, a la vida que el Señor Jesús vino a mostrar mientras estuvo aquí en la tierra. Pero bueno, avancemos. Dice 34: y acercándose, mira, no solo tuvo compasión, es decir, no solo se identificó con la posición, sino además se acercó. Y no solo se acercó, ¿qué más hizo? Le vendó sus heridas. ¿Derramando qué? ¿Derramando qué? Me lo voy a decir así: su aceite y su vino. No fue a pedir prestado. Ay, es que ¿qué cree? Que aquí hay un pobre hombre moribundo y vengo a ver si usted no quiere cooperar para a ver con qué ayudamos a este pobre hombre, porque yo no tengo. ¿Hizo eso el samaritano? No. Ahora, chequemos esta parte, solo a manera de análisis. Chequemos esta parte. ¿Por qué este samaritano llevaba vendas? ¿Por qué este samaritano llevaba vino? ¿Y por qué este samaritano llevaba aceite? ¿Por qué llevaba? ¿Será que de pura casualidad lo llevaba? ¿O será alguien que estaba preparado? Y créeme, hermano, que la preparación no es llenar la alacena y no es llenar las arcas o el monedero o la billetera, como decíamos ayer. No es eso. ¿Sabes cuál es la preparación? Disposición. Es decir, que cuando viene la situación de auxiliar, ayudar, o vamos a decirlo así en esta tarde ya, o bendecir a alguien con lo que tienes. Y lo voy a decir así todavía para subirlo de tono, aunque sea lo único que tienes. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el que es bendito no tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabe que depende de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, entre más se acerca la venida de Cristo, se tiene que preparar esa esposa de Cristo que se va a ir, porque sabe que depende de Dios. Sabe que tenga o no tenga, Dios no va a dejar sin su ayuda. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad diferente. El sacerdote y el levita no solo no tuvieron compasión, no estuvieron dispuestos a compartir lo suyo con el necesitado. Pero el samaritano, vamos a decirlo así, del que menos esperaba,
fue el que respondió. Del que menos se pensaba que fuera a hacer algo, fue el que lo hizo. Así pasa en algunos lados. Sí, porque a veces del que más esperas es el que no. Y del que menos esperas es el que ahí está. Por eso, hermano, este samaritano es un bendito. ¿Por qué? Porque no estaba buscando reconocimiento, porque no estaba buscando, ¿cómo dicen? Paleros que lo... Ándale, tú eres el bueno, tú. O tú eres la buena para hacer esto. No, este no necesitaba paleros. Este estaba tan dispuesto a compartir lo suyo que hasta estaba preparado. Bueno, pero avancemos. Dice, vendó sus heridas derramando aceite y vino sobre ellas. Hizo algo más. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, mira, se bajó de su caballo y subió al enfermo. Bueno, si es que era caballo, si era burrito. Se bajó y subió al enfermo. ¿Quién hace eso? Solo alguien que verdaderamente está dispuesto a hacer la obra de Dios. Porque, hermano, hay cosas que Dios pide que si el Espíritu Santo no te ayuda o te auxilia, no las vamos a hacer. Porque ¿sabes qué es esto? Despojarte de lo tuyo. Despojarte de lo tuyo, es decir, quitarte tu abrigo si es para cubrir a alguien, por hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer, pero sin miedo, sin dolor, como diciendo, vamos a decirlo, ¿eh? Está el que hay que vestir, ¿verdad? Porque hace mucho frío, pero traes el suéter nuevo. No, ¿cómo? Ahorita vengo. Y vas ahí al ropero, si es que tienes ropero o closet. Ropero o closet, ¿vale? Y entonces llegas y como tienes bien acomodadita la ropa, pues tienes ahí acomodadita la que usas. Y en la bolsa de plástico tienes la que ya tiene hoyitos y todo. Pues aquí, no, aquí no, vamos a la bolsa de plástico. Y ya buscas el menos peor, y ya vamos y ayudamos, hermano, pero no de buena gana, no de buena manera, escatimando, vamos a decirlo así, con avaricia o con codicia. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a obrar con lo mejor que tenemos, sino con lo peor. Por eso, hermano, algún día tenemos que aprender a dar lo bueno, no solo lo malo. Por eso, hermano, ayer que veíamos en Génesis 1, que Dios creaba y ¿qué dijo? Y vio que era bueno. El que es bendito tiene ojo bueno. Por eso dice la palabra que la lámpara del cuerpo es el ojo, pero tiene que ser un ojo lleno de luz, no de tinieblas. Pero bueno, apurémonos. ¿A dónde vamos? Bueno, lo subió a su cabalgadura, pero además, ¿qué dice? Lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes cuando yo regrese, te lo pagaré. Entonces, ¿cómo dio este samaritano? Lo que le sobraba. ¿Cómo dio este samaritano? Bien. O vamos a decirlo así, dio de acuerdo a lo que se necesitaba. Y hasta se atrevió a dar un poquito más. ¿Por qué, hermano? Porque hay quien solo se conforma con dar lo necesario.
Pero no, el bendito ha entendido que no solo hay que dar lo necesario, sino hay ocasiones en las cuales hay que dar más de la cuenta. Dicho sea de paso, para los que vamos hoy a Mahanay, a Azcapotzalco. ¿Por qué? Porque uno pudiera justificarse en que ya hizo, ¿verdad? Ya me levanté de mañana, ya fui hasta allá, ya tuvimos el culto allá, ya tenemos el culto aquí, y todavía el pastor quiere irse a Azcapotzalco. Porque hay veces, hermano, que tenemos que empezar a adquirir esa mentalidad o esa conducta. A veces lo necesario no basta. Hay que dar un poco más. Por eso, hermano, un bendito es libre para dar. Pero ya dijimos, no porque las arcas están llenas, no, porque no tiene miedo a quedarse sin nada. Porque depende de Dios y sabe que Dios le da. Y sabe que Dios le provee. ¿Estamos? Bueno, este es el ejemplo de un bendito. ¿Sabe? Rápidamente veamos el ejemplo del que no es bendito. A ver si podemos sopesar entre uno y otro. Y vamos a leer o vamos a terminar leyendo dos versículos más. Bueno, ahí adelante en el capítulo 12 de Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 13. Es otra parábola. Mira cómo dice: uno de la multitud le dijo: maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, ¿qué dice? Su vida no consiste en sus bienes. Mira cómo dice esta Biblia. Porque cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que el bendito de Dios es el que tiene mucho. Pero viene Cristo que dice: no, la verdadera vida no es abundancia de bienes. ¿Sale? Entonces, para que no querramos nosotros medir a Dios por la abundancia de bienes, para decir: ahora sí Dios me bendijo, ahora el día no estuvo muy bueno, ¿verdad? Es como aquel, cualquier parecido es mera coincidencia, ¿sale? Es como aquel que vende dulces. De repente tiene la canasta llena de dulces y la vende toda. No, sí, hoy sí la bendición estuvo buena, ¿verdad? Abundó. Pero el día de mañana ni la cuarta parte de la canasta vende y dice: ay, no, ahora el día no estuvo bueno, hoy no hubo bendición. Porque ¿cómo está midiendo la bendición? Por lo que ve, por lo que toca, y no por lo que Dios provee. Ojo, por lo que Dios provee. ¿Por qué? Porque Dios es Padre proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, dice 16. También le refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete.
Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es, dice aquí, rico, vamos a ponerle, y no es bendito para con Dios. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué fue lo que hizo? Todo para él, acaparó. No era libre para pensar en el otro, no era libre para dar, aunque sus graneros estaban llenos. Por eso, hermano, granero lleno no es sinónimo de que vas a ayudar a alguien. Porque muchos dicen: si Dios me diera lo que no haría. Pues si no haces con lo que Dios te ha dado, mucho menos si te da más. Por eso, hermano, en este ejemplo vemos lo contrario al buen samaritano. ¿Por qué? ¿Qué llevaba el samaritano? Su morralito, vamos a decirlo así. Nada más su morralito. ¿Y el rico de esta parábola qué tenía? Los grandes graneros llenos. Pero no soltaba. O como dicen por ahí, no disparaba ni en defensa propia. No era libre. Por eso te das cuenta cómo el Señor afirma: la abundancia de bienes no es la verdadera vida. Digo, por si alguien todavía pensaba que la abundancia de bienes es la vida, ¿no? Entonces, la verdadera vida, ¿con qué está relacionada? Vayamos a Proverbios. Ya casi terminamos. Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, versículo 22. A lo mejor algunos ya habíamos leído este versículo, pero no se nos había abierto. Proverbios 10, 22. Dice así: la bendición del Señor es la que enriquece. Y todos dijeron: amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, esa es palabra de Dios. Bueno, pero falta la otra parte. ¿Qué dice? O sea que la verdadera riqueza no es la abundancia de bienes. ¿Qué es? Si dice que no haya de tristeza, entonces, ¿qué es la verdadera bendición de Jehová? Si no es tristeza, ¿qué es lo contrario? Gozo, disfrute. Entonces, la bendición de Jehová es el disfrute de lo que tienes, no que tengas mucho. ¿Y Dios te puede dar más? Sí. O como decíamos ayer allá en San Bernardo, muchos nos conformamos con la ropa, no voy a decir pasada de moda, ¿verdad? Porque a veces las modas no quedan a todos, ¿verdad? No. La ropa de hace 10 años, que no hemos cambiado, que nos gusta mucho. Y no nos hemos atrevido a comprar una ropa nueva. Y decíamos ayer, no es que el Señor no te pueda dar ropa nueva, sí puede. Pero ¿cuál es la cuestión por la cual a veces no hacemos ese tipo de movimientos? Porque como no somos libres para dar, tampoco somos libres para recibir. Bajo este concepto, ¿cuál? No con tristeza. Es decir, el bendito da con gozo, da con alegría, da con libertad, no con tristeza, porque la bendición de Jehová no añade tristeza. Y si no añade tristeza, entonces ¿qué añade? Gozo, alegría, disfrute. Por eso, hermano, ayer que íbamos rumbo a San Bernardo, apenas ahorita en la mañana medité en eso.
A mí antes no me gustaban las plantas. No, o sea, era X, como decimos, ¿verdad? No era de mucho interés. Ni siquiera me di cuenta, hermano, en qué momento me empezaron a interesar las plantas. Con eso te digo todo. Sin embargo, hermano, ayer pasamos a un lugar, ahí a mitad de camino, donde está, lo voy a decir así, un pequeño vivero, hermano, pero que tiene más variedad que muchos que tienen el doble de tamaño. Sí, hermano, hay viveros, por ejemplo, aquí en Tula hay uno que hasta de los dos lados de la carretera, pero sin chiste y muy caras sus plantas. Bueno, pero no es por el precio, sino que aquel hermano, ¿qué tendrá? La mitad de tamaño. La mitad del que está aquí cerca. Y mira la variedad de plantas que tenían y a un buen precio, un precio razonable. Bueno, terminamos comprando 3 plantas frutales. Pero aquí viene el punto. Ese disfrute a mí me lo dio Dios, porque a mí no me gustaban las plantas. ¿Y sabes de dónde yo veo que ese disfrute me lo dio Dios? Cuando yo empecé a mirar al Padre Creador de todas las cosas. Cuando yo le empecé a dar gloria al Dios Padre Creador de todas las cosas. Cuando yo entendí que había que bendecir la creación. Bueno, pero el punto es este. Esas 3 plantas frutales que nos llevamos a San Bernardo no son nativas de San Bernardo. Vamos a decirlo así. Si sobreviven, ya le hicieron. Si sobreviven, Dios va a hacer un milagro. ¿Por qué? ¿Qué plantas son? Una vid o uva, una papaya y una zarzamora. No son típicas de ese lugar. Pero ¿sabes cuál es el detalle? Que tampoco el plátano es típico de ahí. Y ahí hay un plátano que ya por lo menos ahí está dando sus plátanos. ¿Y cómo le hizo? ¿Cómo le hizo cómo decirlo? ¿Cómo le hizo las plantas de plátano para de repente en un lugar donde no es común el plátano empezaran a dar fruto? ¿Cómo le hizo? La bendición de Jehová. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Hay una vid que ya llevamos allá y yo pensé que ya se había secado, la fui a ver y tiene sus hojitas. ¿Cómo le hizo esa vid para en un terreno como ese? Que fue el año pasado, hace 2 años, no, creo que fue el año pasado, dio sus uvitas, ya dio sus primeras uvas. ¿Cómo le hizo? Si no es nativa. La bendición de Jehová. Por eso, hermano, ahora sí, como decimos, ¿verdad? Ya le echamos la bendición a la papaya, a la otra uva y a la zarzamora, ya les echamos la bendición. Ya Dios dirá si van a crecer en ese lugar o no, pero a lo que voy es esto. Las compramos con gozo, las compramos con alegría. ¿Por qué? Porque como las llevamos al culto, si después del culto no sobreviven, así como todas las flores que llevamos después del culto ya no duran mucho, ya cumplieron su propósito. ¿Y cómo lo cumplieron? Con gozo, porque fueron adquiridas con gozo, fueron llevadas con gozo. Unas tuvieron que irlas a comprar desde el viernes en la noche, con gozo. Y las tuvieron que trasladar 4 horas de camino, un poquito más, con gozo. Por eso, hermano, el bendito no solo tiene, el bendito no solo aprende a dar fruto. El bendito no solo tiene esta forma de práctica que leímos en Mateo, no, lo hace con gozo. Por eso, hermano, la bendición de Jehová que enriquece es el disfrute de las cosas, o que puedas hacer las cosas no solo con libertad, con gozo. El otro pasaje solo te lo dejo para que lo leas, porque igual tiene que ver con alguien que no es bendito. Eclesiastés 6 del 1 al 7. Ahí ese ya tú lo lees. Eclesiastés capítulo 6
del 1 al 7. Que habla Eclesiastés igual. Que alguien puede tener abundancias de bienes y no ser feliz. Alguien puede tener abundancia de bienes o abundancia de comida y no saciarse. ¿Tú sabes lo que es eso, hermano? Maldición. Es decir, tener la mesa llena y aún así no saciarse es maldición. Por eso, hermano, no queramos tener las cosas solo. ¿Cómo decimos? No queramos tener la abundancia de bienes como que esa fuera la razón de nuestro gozo, como esa fuera la razón de nuestra vida. No. O como que esa va a ser la razón para que verdaderamente seamos esos benditos que van a empezar a ejercitarse en el dar al necesitado. Bueno, y no solo dar al necesitado, dar por compartir. Porque, hermano, algo que me impresionó mucho, y con eso vamos cerrando el mensaje de hoy, es cuando el apóstol nos enseñó acerca de la ofrenda. Y lo hizo a través de del ejemplo que pone Jesús de la viuda, la ofrenda de la viuda. Porque dice que un rico le dé al pobre es lo más normal, ¿sí o no? Pero que un pobre le dé al rico, eso sí es una gran obra. Por eso, hermano, la viuda que se desprendió de sus 2 moneditas, ¿a quién le dio? Al más rico no solo de la tierra, sino de todo el universo. A Dios. Le dio su ofrenda y Dios se la recibió. En otras palabras, ¿por qué se la recibió? Si solo eran 2 moneditas. Porque era una bendita. Lo dio con gozo. Lo dio porque sabía para quién era. Y no necesariamente era un necesitado. Era Dios. Dios no necesita de nada. Bueno, el bendito tiene su mano dispuesta para obrar, para hacer actos que demuestren que es libre para compartir, libre para dar, libre para ayudar al necesitado, y lo hace con gozo. Por eso, hermano, Dios quiere que seamos benditos. ¿Cuántos dicen amén? Pero quitarnos primero esa mentalidad de que el bendito tiene que ver con abundancia de bienes en primera instancia. No. Aunque Dios sí puede dar eso, sí. Pero primero tiene que cambiar la mentalidad. Bendito es el que es libre para dar. Y lo hace con gozo. Y tiene ojos para aprender a ver lo bueno de esta vida. Y lo bueno de esta vida es lo que Dios dijo: he aquí, esto es bueno. Amén. Nos ponemos de pie.